Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de tercer grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de comunicación. Y el tema para hoy es: entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Tu meta para hoy es entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una receta saludable. ¿Sabes tú, niño y niña, qué es una entrevista? ¿A quién vas a entrevistar? ¿Ya sabes a quién vas a entrevistar? ¿Para qué vas a entrevistar? Recuerda que vas a entrevistar para recoger información sobre una receta saludable. Si ya estás listo y lista sobre qué hacer en esta clase, te pregunto, ¿qué es una entrevista? A través del siguiente video quiero mostrarte qué es una entrevista. La niña se llama Saskia. Es una niña que vive en la ciudad de Lima. Ella realizó una entrevista a uno de sus familiares. ¿Sobre qué tema habrá realizado la entrevista? Quiero informarte que también ella es una niña de tercer grado, que está en el mismo grado que tú. ¿Quieres ver cómo realizó su entrevista? Si es así, entonces escucha atentamente qué hace ella en esta entrevista. Profesor Luis Alvarado Cieza, mi nombre es Saskia Tepu Chimpensinche. Tengo el agrado de presentar a mi mamá Mercedes Sinche Infante. El tema es las plantas alimenticias. El propósito de esta entrevista es recoger información sobre plantas. Buenas tardes, mami. Buenas tardes. Ya. Vamos por la primera pregunta. ¿Por qué se siembran esta variedad de plantas en nuestra comunidad? En nuestra comunidad hay variedad de plantas. Acá se siembra tanto plantas medicinales como vegetales y alimenticias, ¿no? Bueno, algunos son alimentos, algunos son medicinas. Acá tenemos el plátano, el níspero, el higo. Acá en nuestra comunidad también hay tuna. He visto que hay rosas, también hay aromáticas y hay maticos, sábila. Si estuviste atento, niño y niña, mira, Saskia es la que hace las preguntas, ¿verdad? Y está muy atenta, sí, atenta a lo que le responde la persona que es entrevistada. Eso es lo que debes hacer tú cuando realices la entrevista. Debes estar muy atento o atenta. Y ella, cuando presentó o inició la entrevista, hizo la presentación, ¿verdad? Saludó, presentó quién es la entrevistada y cómo se llama, y Saskia mencionó el tema de la entrevista. Era acerca de las plantas, ¿verdad? Y está haciendo recién la primera pregunta. Vamos a ver cuál es la otra pregunta que realiza Saskia a la entrevistada. Ya. Ok, esas son todas las plantas que hay aquí. Son 5. Segunda pregunta. ¿Cómo y en qué lugares se siembran estas plantas? Te voy a explicar de la tuna y el higo. Ya. La tuna se siembra en la sierra. Acá también tenemos la tuna. Y el higo se siembra en Ica y en Lima. Y acá en nuestra comunidad también hay higo. Ya. Tercera pregunta, diré. ¿Qué necesitan las plantas para crecer y desarrollarse? Mira, la tuna es apta a la sequía, pero también necesita su riego para que tenga buen fruto. Y el higo necesita un poco de sol para que su fruto salga bien. Hay que echarle abono y fertilizarle y dar su riego adecuado. Ya. Cuarta pregunta. ¿En qué se utilizan las plantas que estás hablando? Ya, mira. La tuna se puede comer así cuando está madura, normal lo puedes comer, o lo puedes hacer en ensalada de fruta o jugo. Y el higo es muy delicioso comerlo así solo. Hay algunas personas que lo hacen mermelada de higo y también lo puedes comer así seco, el higo seco. Que es muy bueno, tiene mucha fibra. Muy bien.
Mira, qué interesante. Mira, ¿te das cuenta cómo la niña sigue la secuencia de la persona que le está dando la respuesta? Eso es lo que tú tienes que hacer en una entrevista. Escuchar muy bien a la persona que te está respondiendo las preguntas. Y Saskia se está valiendo de las preguntas que ella ha elegido para saber sobre las plantas. Y si te das cuenta, la entrevista es un diálogo. Y aquí Saskia, que es la entrevistadora, y su entrevistada, hay un diálogo entre ambos. Entonces una entrevista es una conversación entre dos personas donde la entrevistadora o entrevistador hace las preguntas y la persona que contesta es la entrevistada o entrevistado. Y te diste cuenta, y así va a seguir esta conversación. Pero vamos a ver cómo termina este diálogo o esta entrevista para que sepas cómo debe terminar una entrevista. ¿Ya? Observa entonces. ¿Qué opinas de las personas que talan los árboles? Ay, te acabo de mencionar. No, ¿qué opinas? Yo opino que está mal, que no deberían hacer eso, pues, porque está mal, porque se supone que lo que talan árboles, de repente ahí viven animalitos y le dejan sin que estén ahí viviendo, sin su hogar, y van a buscar otro hogar, y ya pues sí, se perjudican ellos, los animales. Ya mami, buenas respuestas que me estás dando a mí para que yo siga aprendiendo. Gracias por tu paciencia y te agradezco que me hayas acompañado en mi entrevista. Te agradezco mucho, espero que sea de tu agrado. ¿Te diste cuenta, niño y niña? Ella está agradeciendo a la persona que da su tiempo para responder las preguntas de ella. Eso es lo que debes hacer tú también. Cuando realices la entrevista debes despedirte y agradecer a la persona que está haciendo la entrevista contigo. Mira, ¿qué tal te pareció la entrevista? Espero que te haya gustado. Entonces, luego de escuchar la entrevista de Saskia y de su mamá, ahora entonces vayamos a prepararnos para tu entrevista. ¿Qué tienes que hacer tú? A ver, tú debes organizar tus ideas para la entrevista. Sí, tú tienes ideas. ¿Y cómo vas a organizar tus ideas? A ver, ahí dice en este cuadro, ¿para qué realizar la entrevista? Recuerdas que la entrevista es acerca de los alimentos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿para qué realizar la entrevista? Para recoger información sobre una receta saludable. Recuerda que tú quieres recoger información sobre una receta saludable. ¿Y qué vas a preguntar? Mira, esta pregunta que te voy a mostrar te puede ayudar para que tú puedas recoger información y puedes escribir este cuadro en tu cuaderno, cópialo y copia también esta pregunta que está ahí para que tú cuando realices la entrevista plantees o menciones esta pregunta. Dice ahí, ¿qué tipos de alimentos preparas en el almuerzo? Con esta pregunta tú puedes recoger información a la persona que le estás realizando la entrevista. ¿A quién entrevistarás? ¿A quién entrevistarás con respecto a los alimentos que preparan en tu casa? ¿Quién es la persona que conoce más, la persona más experta en la cocina? ¿Ya sabes quién es? Siguiente. Dice ahí, ¿para qué realizar la entrevista? Para saber qué alimentos sirven en el almuerzo. Claro, tú quieres saber qué alimentos sirven en el almuerzo. ¿Y qué preguntas puedes tú realizar? A ver, esta pregunta te puede ayudar. ¿Qué alimentos combinas al servir el almuerzo? Mira, es una pregunta que tú puedes hacer o mencionar a la persona que estás entrevistando. Si tú tienes otra pregunta para obtener más información, tú puedes seguir escribiendo otras preguntas. Siguiente, ¿para qué realizar la entrevista? Para saber la proporción del alimento que se sirve en el almuerzo. Claro, tú quieres saber qué cantidad de alimentos se sirve en el almuerzo. ¿Y qué preguntas podrías tú realizar? Ahí tienes un ejemplo. ¿Qué cantidad de ensalada sirves? Eso es un ejemplo de preguntas. Tú de repente tienes otras preguntas, puedes escribirlo para que de esa manera sepas cuál es la proporción que sirve la persona a la cual estás entrevistando acerca de los alimentos. ¿Ya? ¿A quién entrevistar? Recuerda que ya debes elegir a la persona a quien vas a entrevistar. Solamente vas a entrevistar a una persona de tu casa, a un familiar. Luego de haber completado este cuadro, ahora sí, prepara y organiza tus preguntas. Es momento de preparar tus preguntas. ¿Viste a Saskia?
¿Viste las preguntas que ella realizó? Porque ella ha escrito sus preguntas y se los ha memorizado y se los ha practicado una y otra vez. Tú también puedes hacerlo. Vamos a ver qué preguntas. Coloca un título a tu entrevista. Realiza esto o escribe esto en tu cuaderno, ¿ya? Para que de esa manera vayas preparando y organizando tus preguntas. Recuerda que debes colocar un título a tu entrevista. ¿Qué título podría ser? Ahí está. Las comidas principales que prepara doña. Escribe el nombre de tu mamá o de tu abuelita, dependiendo a quién tú realizas la entrevista. Y si vas a realizar la entrevista a un chef, a alguien que cocina en tu casa, entonces sería las comidas principales que prepara don y escribes el nombre de la persona. Eso sería el título de la entrevista. Recuerda que debes escribir el nombre del entrevistador. En este caso, ¿quién es? Eres tú, ¿verdad? Si tú eres niña, entonces escribirías nombre de la entrevistadora y tu nombre. Si eres niño, escribirías tu nombre. Nombre del entrevistado. ¿A quién vas a entrevistar? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? El nombre de la persona a quien tú vas a entrevistar. También el tema de la entrevista, alimentos saludables. ¿Recuerdas que tú quieres recoger información sobre los alimentos saludables que prepara tu familia? Así es, eso es el tema de la entrevista. Fecha de la entrevista, ¿cuándo? Reúnete con tu papá o tu mamá. ¿A quién vas a entrevistar? Reúnete. ¿Cuándo le vas a realizar la entrevista? Pónganse de acuerdo y coloca la fecha ahí. Eso es la presentación de la persona a entrevistar. Luego vienen las preguntas. Estas preguntas puedes copiarlas. Si tienes otras preguntas, puedes agregarlas. No hay ningún problema porque eso te va a ayudar a ti a que tengas más preguntas y recojas más información. Por ejemplo, una de las preguntas es: ¿qué comidas principalmente preparas en el almuerzo? También podría ser, desde tu experiencia, ¿qué receta de un alimento saludable recomendarías? Otra pregunta sería: ¿qué alimentos combinan la preparación de esa receta saludable? Otra pregunta: al servir en un plato, ¿en qué proporción sirven las ensaladas, las carnes y los cereales o legumbres? Mira, de repente tienes otras preguntas. Puedes seguir escribiendo las preguntas que tú deseas escribir con la finalidad de obtener información acerca de los alimentos que prepara la persona a quien tú estás entrevistando. A todo ello se llama preguntas para la entrevista. Recuerda que en una entrevista hay un título, hay presentación, porque tienes que realizar la presentación, el nombre de la persona, y preguntas para la entrevista. Y luego, ¿qué viene? El cierre, o sea, cómo cerrar la entrevista. ¿Viste a Saskia cómo cerró la entrevista? Agradeciendo, ¿verdad? Eso es el cierre. Luego de haber organizado tus preguntas acerca de la entrevista que vas a realizar, ahora sí, ten en cuenta lo siguiente, niño y niña. Acuerda con tu familiar el día y la hora de la entrevista. Sí, dile a tu papá, si le vas a entrevistar a él o a tu mamá, acuerden la hora. Papá o mamá, voy a realizarte una entrevista. Por favor, quisiera saber cuándo tienes el tiempo para que tú me ayudes a contestar ciertas preguntas que yo te voy a realizar. También ten en cuenta que debes leer las preguntas con anticipación y escríbelas para tenerlas a la mano. Claro, tus preguntas debes tenerlo escrito si es posible, o debes memorizarlo así como lo hizo Saskia. Y debes practicar una y otra vez cómo plantearías o cómo mencionarías las preguntas. Ensaya cómo formularás las preguntas, ya ves, ensaya una y otra vez y repreguntas para obtener más información. Claro, de repente la persona a quien tú estás entrevistando no te da mucha información, entonces tú puedes mencionar otra pregunta para obtener información de lo que tú quieres saber acerca de los alimentos. Eso es lo que debes tener en cuenta. Ahora sí, durante la entrevista, llegó el momento de la entrevista. ¿Qué debes hacer en el momento de la entrevista? ¿Viste a Saskia qué hizo al momento de la entrevista? Hizo la presentación, ¿verdad? Entonces tú empieza la entrevista con un saludo, claro. Saskia empezó saludando, ¿verdad? Y tu presentación personal, claro, tú mencionas saludando y preséntate. ¿Cómo te llamas? Así es, ¿dónde vives? ¿A quién vas a entrevistar? Tienes que hacer eso. Y también luego presenta a la entrevistada o al entrevistado y explícale el propósito de la entrevista. Recoger información sobre una receta saludable y saber qué alimentos
y proporciones se sirven en el almuerzo. Mira, eso es lo que tienes que hacer, niño y niña. Nunca te olvides de presentar a la persona a quien estás entrevistando. ¿Viste el ejemplo de Saskia? Presentó a la persona a quien está entrevistando. Eso es lo que debes hacer. Y también mencionar cuál es el propósito de la entrevista. Recuerda que el propósito de la entrevista está acá. Puedes mencionar esto cuando haces la entrevista. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Claro, no debes titubear ni debes tener miedo al hacer preguntas. Estás conversando con tu mamá o un familiar tuyo. Levanta la voz para que las personas que van a escuchar tu conversación o tu diálogo deben escuchar, y hazlo con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas, así como viste en el caso de Saskia, ella escuchaba atentamente las respuestas que hacía su entrevistada. Anota las respuestas o graba la información que te brinda, en particular aquella relacionada a tu propósito. Así es, si tú no tienes cómo grabar, entonces ¿qué debes hacer? Debes anotar rápido las respuestas que te brinda tu entrevistada. Y si puedes grabar la información. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta a tu familiar para que pueda ampliar la información que necesites saber. Así es. Si tú ves que la persona a quien estás entrevistando no te da respuestas de lo que tú quieres averiguar, puedes seguir preguntando para que puedas obtener información. Al terminar la entrevista, agradece al integrante de tu familia por la información brindada. Así es. Después de la entrevista, ¿qué debes hacer una vez que has terminado con la entrevista? Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista. Luego organízala en tu cuaderno o en hojas de reuso. Así es. La entrevista que realizaste, ¿qué debes hacer? Debes organizarla y escribirlo en tu cuaderno. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. Invita al integrante de tu familia que entrevistaste a comentar libremente qué le pareció la entrevista y cómo se sintió durante la misma. Ahora sí, es momento de reflexionar sobre los aprendizajes que tú has logrado. Recuerda tu meta: entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una receta saludable. Eso era tu meta. Copia estos criterios en tu cuaderno y anda evaluando tu aprendizaje. ¿Formulé preguntas sobre el tema y subtemas según mi propósito? ¿Formulaste preguntas? ¿Lo hiciste? Entonces, lo logré. ¿Escuché atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado? ¿Lo escuchaste atentamente? Si lo lograste, excelente. ¿Me expresé con claridad y con tono de voz adecuado durante la conversación con la entrevistada o el entrevistado? ¿Te expresaste con un tono de voz adecuado? ¿Lo lograste? Muy bien. ¿Tomé nota o grabé con consentimiento la respuesta de la entrevistada o el entrevistado? ¿Grabaste? ¿Sí? Entonces colocarás "lo logré". Revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de las respuestas. ¿Revisaste tus anotaciones o la grabación lo revisaste? Si lo hiciste, excelente. Y último, agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. ¿Lo hiciste? Muy bien, excelente. Recuerda que esto debes evaluarte después de realizar la entrevista. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Te agradezco por estar atento y seguir viendo mis videos. No te olvides de suscribirte si aún no lo haces y elige la campanita para recibir videos automáticamente. Chao, cuídate. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho.